Listo. Entonces, vamos a hablar sobre la vía motora y sensitiva. Cuando nosotros vamos a iniciar, vamos a tocar el tema de manera separada y por momentos las vamos a juntar para que ustedes puedan entender cuando hay daño o lesión, a nivel de qué zona ocurren los problemas. Vamos a tratar de ubicar la lesión y cuáles son las características que va a tener si la zona de la lesión es afectada. Empezamos con la vía motora. Yo no puedo dejar de hablar de la vía motora si no hablo de la corteza motora. Entonces, ¿de qué se encarga la corteza motora? La corteza motora, en líneas generales, se encarga de todos los movimientos que son voluntarios, que son conscientes y que esto lo ve la corteza cerebral. ¿Cuáles son esos movimientos voluntarios que nosotros tenemos? Es aquellos en donde permiten ser por acción nuestra una acción y a esta acción una reacción. Nosotros queremos, por ejemplo, en este momento alcanzar un vaso, mi cerebro ordena que mi cuerpo lo haga, envía, es un movimiento voluntario, la corteza cerebral envía esa orden y mi cuerpo lo único que hace es levantarlo o coger el vaso. O sea, bien, por una acción vamos a obtener una reacción y es todo lo consciente en la corteza. Se ve mandatos, órdenes. ¿Qué más? Vamos a hablar de la corteza motora. Específicamente, cuando yo hablo de la vía motora, voy a hablar de 3 áreas que son las que me interesan que ustedes sepan. Estas áreas van a estar a nivel de la zona frontal, vamos a dar la manito, a nivel de la zona frontoparietal y parte del temporal. Pero vamos a ver 3 zonas que son las que me van a importar. La corteza motora primaria, que lo ven de este color rojo, esta primera imagen me señala las tres áreas que vamos a estudiar en la vía motora. La que está de color rojo es la corteza motora primaria, que abarca el área 4 de Brodmann. Entonces yo me voy, aquí está la imagen del cerebro con las numeraciones en las áreas de la corteza. Yo me voy al área 4. La corteza premotora, que la vamos a ver que agarra parte del 6, y la corteza motora suplementaria, que me agarra el área 6 de Brodmann. Entonces, y las que me interesan también es la 1, la 2 y la 3, que vamos a ver como parte sensitiva. ¿De qué se encarga, por ejemplo, la corteza motora primaria? Es la que se encarga de los movimientos simples de nuestro cuerpo. Damos un mandato, una orden simple y va a realizar un movimiento simple. Coger el vaso, de repente contestar el teléfono. ¿Y de qué se encarga la corteza premotora o el área motora suplementaria? Son movimientos más complejos, donde tengo que unir varias zonas de mi cuerpo para realizar un mandato. Eso es lo que quiero que recuerden. Son cosas básicas que los vamos a utilizar en el transcurso de la conversación. Entonces, son 3 cosas, 3 áreas que me interesa que ustedes sepan dentro de la corteza motora o la vía motora. La corteza motora primaria, que abarca el área 4, la corteza premotora, que abarca parte del área 6, y el área motora suplementaria, que me agarra toda la zona del área 6 de Brodmann. Son esas 3 áreas. Una produce movimientos simples y la otra movimientos complejos. Cuando hablamos de la corteza motora, una cosa es la vía motora, la otra es la vía sensitiva y la otra es la sensorial. La sensorial se refiere a los sentidos.
Pero dentro de esta imagen que les muestro yo, por ejemplo, y hablamos del lóbulo paracentral, esta es una imagen de un homúnculo. Un homúnculo es una parte del cerebro en donde va a estar formado por las diferentes partes de la corteza cerebral, en donde vamos a ver la orden de la corteza cerebral frente a un mandato. Asimismo vamos a ver, tenemos en la parte de la corteza del lóbulo paracentral, por ejemplo, movimientos de la mano, tenemos movimientos del hombro, tenemos movimientos del antebrazo, del brazo, y a medida que va bajando tenemos movimientos de la cara, tenemos movimientos del pie, del muslo, que eso va a permitir definir si yo pido, el mismo ejemplo, yo pido tomar un vaso de agua, eh, mi corteza motora, específicamente a nivel del lóbulo paracentral, va a iniciar los movimientos. Hay que pensar que los movimientos son alternados, van a ser de áreas contrarias. Entonces, la corteza va a indicar, ¿sabes qué? Con la mano vas a tomar ese vaso de agua. Por eso tenemos aquí la imagen de la corteza prefrontal, donde vamos a ver en la parte superior, vamos a ver pierna, las órdenes que tiene de pierna, brazo, y a medida que se va alejando, va ascendiendo, luego la lengua, donde mi corteza, si yo, por ejemplo, tuviera una alteración, una parte de mi cuerpo, y en una parte de la corteza, yo deseo tomar agua, si tengo dañado a nivel de esa corteza, de la zona del lóbulo paracentral, por más que intente tomar agua, no voy a poder hacerlo. No porque mis brazos no lo puedan hacer, porque los brazos tienen el tono, la fuerza muscular, la sensibilidad adecuada y el movimiento adecuado, sino que mi cerebro no puede enviar esa orden para que yo pueda tomar el vaso, cogerlo y llevarlo a la boca. Lo que vamos a ver durante esta clase, vamos a ver las áreas cerebrales de Brodmann. En este dibujo, el cerebro, estamos viendo las diferentes partes. Vamos a ver el área prefrontal, el área frontal o el área premotora, y vamos a ver las cortezas primarias. ¿Qué es lo que me interesa? Vamos a ver la zona 6, la zona 4, que está cerca del surco central o prerolándico, y vamos a ver la corteza somatosensorial, donde está formado por el área 1, 2 y 3. Acá, si se dan cuenta en esta imagen del cerebro, tenemos las diferentes partes. Por ejemplo, una alteración a nivel de las áreas 1, 2, 3 va a afectar el sabor. Y acá vamos a tener los diferentes daños. Es como ahora que está dando algunas enfermedades en el COVID que está afectando el sistema nervioso central. No todos los pacientes nos vienen a nosotros con problemas respiratorios. Se encuentra la alteración del gusto y se encuentra la alteración a nivel del olfato. Y estos pacientes se caracterizan porque dentro de la sintomatología tienen problemas neurológicos como cefaleas, alteración en el olfato y alteración en el gusto. Y si yo me voy a mi área del sabor, justamente cerca del área 1, 2 y 3, yo imagino, pienso que el COVID afecta a estas zonas, o sea, tiene un componente neurológico, y no solo neurológico, vienen pacientes que tienen trastornos gastrointestinales con deposiciones líquidas, y los pacientes neurológicos tienen una afectación a nivel de la corteza, que queda, pasada la enfermedad, puede quedar algunas semanas más hasta que la enfermedad que ya se ha instalado genere los anticuerpos, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, así en la parte occipital vamos a tener la corteza visual. Si ya hicieron los pares craneales, se van a dar cuenta que no todo es a nivel óptico. Por ejemplo, en la corteza visual vamos a ver nosotros a nivel de los ojos, vamos a ver el quiasma óptico, el entrecruzamiento, y que acaba en las cintillas o cisuras calcarinas, que van
estar afectados o están en la región occipital. Esta área la da la corteza visual. Famosas cuadrantoxias, las semianoxias las vemos mucho antes, pero están afectadas dentro de esta zona las cortezas cerebrales, específicamente las visuales. El área cognitiva, nos acordamos del área lingüístico, la famosa área de Wernicke, y el área motriz del lenguaje. Uno ve la expresión y el otro ve la comprensión. En el lenguaje, si están afectados, uno no va a poder expresarse y el otro no va a poder entender lo que se le trata de ordenar. Aquí la corteza auditiva primaria cerca del área temporal. Entonces, estas áreas cerebrales, sí, para mí sí es importante que las puedan aprender porque nos da las diferentes partes de zona que pueden estar afectadas en un problema neurológico donde está afectada la corteza cerebral. Pero vamos a hablar nosotros de las vías sensitivas y motoras. Así, algo muy sencillo. Cuando nosotros hablamos de una vía sensitiva, vamos a hablar de una vía ascendente. ¿Y por qué ascendente? Porque va desde la médula hacia la corteza. Y es por eso que está representada por muchas vías. Dentro de estas vías tenemos la espinotalámica, médula, espinal, cerebro, específicamente a la zona del tálamo, espinotalámica. Y dentro de la vía motora, nosotros vamos a hablar de la corteza cerebral a la médula espinal. ¿Y cómo se llama? Si va de arriba abajo, córtico por corteza y médula espinal, córtico espinal. ¿Ya? Algunas memotecnias para que puedan irlas aprendiendo. Entonces ya saben que la vía sensitiva es ascendente y la vía motora es descendente. Aquí, dentro de las vías, nosotros vamos a tener las diferentes vías alternas. Por ejemplo, en las vías motoras, nosotros vamos a tener, quiero que sepan que las vías motoras se dividen en piramidal y la vía extrapiramidal. La vía piramidal que van a ver el día de mañana está formada por la corteza cerebral. Recuerden que la zona motora es la que se encarga de ejecutar órdenes simples o complejas. Dentro de la vía piramidal, nosotros vamos a tener las diferentes vías, como por ejemplo, la córtico-espinal. Solo para darles un ejemplo, es la que estimula las neuronas e inhibe, por ejemplo, en las zonas extensoras. Se da tanto en la extensión, afecta en las extensoras de los miembros superiores e inferiores, pero también del cuello y del tronco. Dentro de la vía piramidal vamos a hablar también de otra vía alterna como la córtico-nuclear. Recuerden que los nombres se toman de las zonas donde inician hasta donde van. Entonces, esta de acá, la corteza cerebral, la vía piramidal se da en la córtico-espinal, corteza hacia la médula. Y acá en la vía córtico-nuclear, por ejemplo, va a afectar o va a ver sobre todo el seguimiento de los campos visuales, pero además de las órdenes voluntarias como la deglución, masticación o excreción. O sea, no necesariamente si yo tengo aparentemente ningún problema orgánico a nivel de la boca, a nivel de la lengua y de los diferentes órganos que pueden afectar mi masticación y yo tengo una alteración o no degluto o de repente tengo una parálisis y está afectando no solo a mis pares craneales sino a las zonas del córtico nuclear, yo voy a tener una alteración, no voy a poder deglutir, voy a presentar disfagia, voy a presentar probablemente dolor en el momento de deglutir o tal vez no voy a poder pasar el alimento, pero no porque tenga una alteración orgánica, sino porque tengo dañado parte de la zona o de la línea córtico-nuclear. Entonces, ellos son encargados, el córtico nuclear es encargado de las funciones de deglutir, de masticar y de expulsar. Dentro de las vías extrapiramidales, que son los movimientos que no son voluntarios,
Vamos a ver las zonas subcorticales, ¿no? Vamos a ver los fascículos tectoespinales, que son los que van a hacer, por ejemplo, van a facilitar a los movimientos de los músculos del lado opuesto. Son los que van a inhibir. Por eso es que cuando hay algún daño o lesión y esto está afectado, o sea, por ejemplo, si yo tengo, mi función es coger el vaso, los movimientos que hace el extrapiramidal, que se caracteriza porque son movimientos más groseros y son los que controlan los movimientos inhibitorios, estos están dados por múltiples, como hablamos en un momento, por múltiples cosas, como por ejemplo van a ser movimientos más groseros, más bruscos, no se inhiben, al contrario, los movimientos de contracción son más fuertes, son más groseros en el momento de realizarlo, no inhiben para poder realizar el evento que están realizando, el evento que se les está pidiendo. Tenemos otro de los fascículos, el retículo espinal, que es, por ejemplo, que controla la zona extensora de los movimientos de los músculos de los miembros inferiores y parte de los pares craneales. El fascículo vestíbulo espinal son los que se encargan, por ejemplo, de los músculos extensores a nivel del cuello, del tronco y de los miembros inferiores, y el fascículo rubroespinal son las que se encargan de los movimientos flexores, inhibe los extensores. Esto lo vamos a detallar en otra clase. Esto es para que podamos hacer la división de las vías motoras y sensitivas. ¿Qué es lo que quiero que sepan? Y acá es lo que yo les hablo, como les decía. La vía motora está formada de dos partes, que es la que les mostré. Vía piramidal y la extrapiramidal. La vía piramidal se caracteriza porque atraviesa las pirámides vulvares, por eso se le llama piramidal. ¿Ah? Y la vía extrapiramidal no atraviesa las pirámides vulvares y son movimientos más repetitivos. Dentro de la vía piramidal nosotros vamos a tener dos vías, la córtico-espinal y la córtico-nuclear. Dentro de la córtico-espinal nosotros vamos a tener dos, la córtico-espinal se divide en dos, la lateral y la ventral. Las más gruesas y es que son mayores es la lateral. La ventral es mucho menor y las fibras son más delgadas. En la córtico nuclear, su nombre lo dice, acuérdense que todas estas vías lo adoptan por los segmentos por donde pasan. Es del área cortical vulvar hasta el haz geniculado, que van desde la corteza hasta los núcleos de los nervios craneales, que ya eso lo han visto. Y la vía extrapiramidal va a tener estas vías que ya les comenté. La rubroespinal, la retículoespinal, la vestíbuloespinal y la tectoespinal. Vamos a hablar, eso es con respecto a este cuadrito que les muestro para que vean una división tanto de la vía motora y de la vía sensitiva. Así como la vía motora se divide en dos, piramidal y extrapiramidal, la vía sensitiva también se divide en dos vías, una vía esteroceptiva y una vía propioceptiva. ¿De qué cosa es la vía esteroceptiva? Bueno, estas vías, nos vamos un poquito a la parte embriológica, derivan del ectodermo. La propioceptiva deriva de los tejidos del mesodermo, pero la esteroceptiva se encargan de dos cosas, de la vía térmico-dolorosa, y esta vía se llama espinotalámico lateral, que decimos, que habíamos dicho nosotros, que estas vías son ascendentes, desde médula hasta la corteza, en la corteza específicamente hasta la zona del tálamo, y es lateral, tiene dos vías, tiene la lateral y tiene la ventral. Entonces, esta vía es la que se encarga de la sensibilidad térmica dolorosa, calor, frío y dolor. En cambio, la vía de tacto grosero, que está dentro de las vías heteroceptivas, se encarga de
toda la sensación protopática o depresión. ¿Y quién ve esta vía? También, recuerden que la vía sensitiva es ascendente. Espino, talámico, médula, a corteza, pero en la zona ventral. Ahora, dentro de la vía propioceptiva, nosotros vamos a ver en la vía propioceptiva la del tacto fino. Es el tacto discriminativo, que es importante. Ve el fascículo que tiene la vía del fascículo Golgi-Burdach, o les llaman en algunos textos, los van a encontrar como gracil cuneiforme. Y también tenemos la vía inconsciente, que es el fascículo espinocerebeloso. De estas de acá, las que más me importan son estas tres. Estas. También es parte importante de la vía inconsciente, pero vamos a ver estas tres. Entonces, la vía motora, recuerden que es una vía descendente. Y la vía sensitiva, recuerden que es ascendente y que los nombres los van a tomar de las zonas donde inician hasta donde terminan. Y van a realizar en todo su paso el estímulo o la orden por donde pasa. Este cuadrito me gusta y eso es lo que quiero que recuerden. Es una división de las vías de la médula espinal. Esta división, acá nos acordamos, sensitiva ascendente, motora descendente. Vamos a dibujar. Motora descendente y sensitiva ascendente. ¿Qué vamos a encontrar en las vías sensitivas? Este cuadrito lo voy a utilizar en casi toda la exposición que realizo. Vamos a ver por dónde pasan las diferentes vías. Así tenemos, por ejemplo, este es dentro de la médula, la región posterior, la región lateral y la región anterior. Y recuerden, los nombres se les va a hacer sencillos porque vamos a ver de acuerdo a la ubicación o disposición anatómica. Vamos a ver. En la región posterior, a nivel de la médula, vamos a ver las vías de Gol o gracil, como lo pueden encontrar en los libros, y vamos a ver la zona de Burdach o cuneiforme, que son en la zona posterior. Nos acordamos de las dos vías que conversamos. También tiene parte del efecto o está incluido dentro del efecto del cerebelo, donde vamos a tener la vía espinocerebeloso dorsal y vamos a tener el espinocerebeloso ventral. Todo esto es ventral. Tenemos por acá que pasa la vía espinotalámico lateral. Vamos a cambiar el nombre. El espinotalámico lateral. Luego vamos a hacer los ejercicios para que me pueda entender. Entonces, en las vías ascendentes, las que me van a importar es la zona de Golgi-Burdach, la zona espinocerebeloso dorsal, y si hay un dorsal, hay un ventral. Recuerden eso siempre. Un espino talámico lateral y un espino talámico anterior, que vamos a ver cuáles son sus funciones. Dentro de la vía motora, acá hay una comparación. Dentro de la vía motora nos acordamos que esto es descendente, ¿verdad? Entonces, si es descendente, empieza desde la corteza. Sus nombres van a empezar con córtico. En cambio, en las ascendentes van a empezar con espino, porque empieza de la médula hacia arriba y en la parte motora va a empezar con corteza hacia abajo. Tenemos el área del córtico espinal. Toda esta zona es lateral, el córtico espinal lateral, y vamos a ver las otras áreas que conversábamos. El área rubroespinal, el retículo espinal, el vestíbulo espinal y el tecto espinal. Pero así como hay un lateral, también tenemos un ventral y tenemos el área córtico espinal anterior.
Entonces, en esa imagen vamos a ver una comparación de la vía sensitiva y vamos a ver la vía motora. ¿Y qué va a pasar si están afectados una de las zonas? Vamos a ver. Vamos a hablar primero de la vía motora. Vamos a hablar de la vía motora piramidal, que es la que van a ver mañana. Vamos a hablar a grandes rasgos, porque mañana lo van a detallar. Recordamos, tenemos en la vía piramidal dos áreas. Las famosas espinotalámicas. Espinotalámicas, las laterales, la espinotalámica lateral y el espinotalámico anterior. Vamos a hablar. Si yo les dije que la vía motora empieza de arriba y va hacia abajo, entonces, ¿dónde encontramos la primera motoneurona? A nivel del tálamo. Cogemos, vamos a cambiar de color. Y cogemos. La primera motoneurona, luego la primera neurona está a nivel de la corteza. ¿Y dónde? A nivel del área 4. El área 4, o llamada también gigante piramidal de Bex. Ahí se inicia la primera motoneurona, la primera neurona de la vía piramidal, en la zona del área 4. Después vamos a describir qué pasa con si está afectada esa lesión, donde vamos a tener las dos vías, la córtico-espinal lateral y la córtico-espinal ventral. Entonces, vamos a hablar de la córtico-espinal anterior. ¿Qué pasa dentro de la córtico-espinal? ¿Qué pasa dentro de la córtico-espinal lateral? Nosotros vamos a iniciar, que es más o menos el 70 o 90% de las fibras. Esta se inicia a nivel del tálamo. Va a cruzar el brazo posterior. Esta va a nivel de la cápsula interna. ¿Y dónde se decusa? Se va a decusar a nivel del bulbo raquídeo. Acá. A nivel del bulbo raquídeo. Ahí. O sea, si hay una lesión o un daño antes de la decusación, el daño va a ser a nivel de la primera motoneurona. Pero si ya la lesión es por debajo de la decusación, por debajo del bulbo raquídeo, vamos a encontrar la segunda neurona o segunda motoneurona. ¿Dónde la encontramos? Hay una decusación y baja a nivel del asta anterior. Este es el área córtico-espinal lateral. Pero la córtico-espinal anterior, en cambio, esta sale de la misma zona, baja, pero esta no se decusa, a diferencia del de la córtico-espinal lateral, baja y desciende en el mismo lado. Y luego la zona de la segunda neurona recién va a decusar. Esta vía no tiene decusación. Por eso cuando hay un daño es del mismo lado. En cambio, si afecta al córtico espinal lateral, después de la decusación va a ser del lado contrario. Es por eso que si es del mismo lado, nosotros vamos a decir zona o lesión ipsilateral, porque es del mismo lado donde se encuentra la vía. Y si es el lado contrario, le decimos contralateral. Entonces, la córtico-espinal anterior no decusa el bulbo raquídeo, solo va desde el mismo lado, desde la primera neurona, baja hacia la segunda neurona y recién ahí decusa. Pasa la comisura blanca, ojo, y va hacia la comisura blanca, no va hacia la zona gris, baja hacia la zona blanca y luego decusa la zona contralateral. ¿Dónde ocurre esto? ¿Y dónde decusa? A nivel de la región cervical y dorsal superior. O sea, en la zona a nivel de las vértebras C3, C5, C7 y las primeras dorsales. ¿Qué inerva? Inerva
la musculatura del cuello, del tronco y la porción proximal de las extremidades. Entonces nos acordamos, córtico espinal anterior va a darse o se va a encontrar dentro de las zonas superiores, o sea, un daño a nivel del cuello o en las zonas torácicas superiores, porque inerva esas zonas, porque inerva cuello, tronco y parte proximal de las extremidades, van a ser del mismo lado. Así tenemos, por ejemplo, en la lesión de la vía motora. Vamos, ¿qué pasa si hay un daño a nivel de la vía motora? Encontramos, si hubiera un daño, este es el ejemplo de la vía córtico-espinal lateral, si hubiera un daño antes de la decusación, vamos a ponerlo acá, que esto ocurre en el área 4, o en la zona gigante piramidal de Bex, como lo pueden encontrar. ¿Qué voy a encontrar en el paciente? Hipertonía. El paciente lo voy a encontrar espástico. Va a tener una rigidez el momento que nosotros le podamos realizar el examen. Va a haber una hiperreflexia, los reflejos van a estar incrementados, inclusive pueden tener hasta un clonus, que son las contracciones rítmicas bruscas, que son involuntarias. ¿Ya? Al momento de poderle realizarle el examen, el paciente va a tener movimientos de contracciones rítmicas muy rápidas, muy groseras el paciente. Y el signo de Babinski es una característica, y eso quiero que se acuerden siempre, es una característica de la primera neurona. El signo de Babinski, ¿cuál es la forma clínica de presentarse? Hay una dorsiflexión del dedo, ese dedito gordo de los pies se va a flexionar y los otros 4 dedos se van a extender y se van a separar. Normal en niños menores de 1 año, pero si esto ocurre mayores de 1 año o adulto que tenga un paciente que tiene parálisis, este paciente va a presentar un Babinski positivo. Si viene un paciente y ustedes lo ven y observan que hay una parálisis que puede tener una parálisis facial y viene con debilidad de la fuerza muscular del lado contralateral, contralateral, ustedes van a revisar tanto miembros superiores como inferiores y van a observar. Son 4 cosas que siempre quiero que vean: el tono, los reflejos y el signo de Babinski y bueno, el clonus, que eso va a ser mucho más grosero en el momento de realizarle el examen. Solamente con el hecho de que el paciente pueda caminar o pueda realizar una actividad, esto se va a ir presentando. A pesar de que está espástico, ese movimiento es repetitivo dentro de su espasticidad. Y el Babinski es positivo, solo un daño de la primera neurona. Eso quiero que recuerden. Antes de la decusación, hasta acá, va a haber daño de la primera motoneurona. Una vez que se decusa el paciente, que ya lo hace a nivel del bulbo raquídeo, ya empieza el daño de la segunda motoneurona. Si esta es afectado antes de la decusación, va a presentar esto del mismo lado. Ojo, acá vamos a borrar. Si el daño antes de la decusación, va a ser del mismo lado. Perdón, del lado contrario. Si es pasado ya de la decusación, antes de la decusación es del mismo lado, pasada la decusación es del lado contrario. Hasta acá va a coger la primera motoneurona. La segunda motoneurona, ¿dónde lo vamos a encontrar? A nivel de la médula, a nivel del asta inferior. Si este ya ha sido a nivel del daño medular, ¿recuerdan lo que les comenté en una oportunidad? La enfermedad de Guillain-Barré. La enfermedad de Guillain-Barré afecta a la segunda neurona. Produce todo lo contrario de la primera neurona.
Si yo tenía hipertonía en la primera neurona, acá voy a tener hipotonía. Si yo he tenido hiperreflexia, acá no voy a tener reflejos, van a estar afectados los reflejos. Y el paciente va a tener una parálisis flácida. En cambio, en la primera neurona yo voy a tener espástica. Acá, para aclarar nada más la lesión de la primera motoneurona. Si es por encima, porque va a ser antes de la decusación, va a afectar todo lo que viene abajo, va a ser del lado contralateral. Pero si ocurriera aquí, vamos a la manito, si ocurriera aquí, ya por debajo de la decusación, va a ser del mismo lado el daño. Vamos a tener los síntomas, ya sea en la primera motoneurona, vamos a encontrar la hipertonía, la hiperreflexia, Babinski y el clonus del lado contralateral. Acá las lesiones de la vía motora nos van a dar las famosas plejías, como por ejemplo monoplejía que afecta solamente un órgano, la paraplejía que afecta a los dos del mismo lado, ya sea miembros inferiores o solo miembros superiores. Paraplejía que afecta a ambas manos o puede ser ambos brazos. La hemiplejía que afecta una parte del hemicuerpo, donde afecta brazo y pierna, por eso es hemiplejía, porque afecta solo una zona del cuerpo, y la cuadriplejía cuando afecta los cuatro miembros, los dos brazos y las dos piernas. Es diferente a paraplejía, o afecta ambas piernas o afecta ambos brazos, no los cuatro. Cuando son los cuatro es cuadriplejía. Ahora hablemos de la vía sensitiva. Dentro de la vía sensitiva, nosotros nos acordamos que conversamos en las vías sensitivas, hablamos que estas son ascendentes, pero vamos a hablar de tres vías principales. Estas son la vía espinotalámica lateral, dorsal, que es la que va a manejar, vamos a ver la sensibilidad térmico-dolorosa. O sea, vamos a ver dolor y vamos a ver frío, calor. Y la vía espinotalámica anterior, que es ventral, que es la protopática, que ve el tacto grosero, las cosas más groseras, lo va a percibir, la presión. Y las vías de Gol y Burdaz, el tacto fino, como el pinzamiento de la mano, son movimientos más exactos para poderlo hacer. Y eso, ¿quién lo ve? La vía de Gol y Burdaz. A su vez, si hablamos de las vías motoras tienen dos neuronas. Tenemos la primera neurona que está en la corteza a nivel del tálamo y la segunda que está en el asta anterior a nivel de la médula. Pero las vías sensitivas, en cambio, tienen tres neuronas. Estas tres neuronas, ¿dónde las vamos a encontrar? La primera neurona, nos acordamos que esto es así, hacia arriba. La primera neurona está en el ganglio raquídeo. O sea, empezamos de abajo hacia arriba. En el ganglio raquídeo posterior. La segunda neurona la vamos a encontrar en el asta posterior, donde hemos visto a nivel de Gol y Burdaz. Ahí encontramos la segunda neurona y la tercera, ya arriba, vamos a encontrarlo en el núcleo ventral posterolateral del tálamo. Acá siempre se van a decusar. ¿Dónde se decusan? A diferencia de la otra, de la vía motora, se decusa a nivel del bulbo raquídeo. Todas ellas se van a decusar en la segunda neurona, excepto la de Gol y Burdaz. Acá se van a decusar en la segunda neurona. Pero para esto tiene terminaciones nerviosas. Estas terminaciones nerviosas vamos a darla son receptores. Dentro de las terminaciones nerviosas o terminaciones libres, ¿quiénes van a ver el dolor? Los receptores o nociceptores.
así se les dice, cuando ustedes ponen la mano sobre algo que les, que les puede hacer daño, por ejemplo, que se puedan pinchar con una aguja, ¿quiénes mandan esa orden? Las terminaciones libres o nociceptores, que son los encargados del dolor. Ustedes si se pinchan, la percepción que van a tener es dolor, entonces van a retirar la mano. El tacto grosero lo va a ver los corpúsculos de Meissner. La presión los va a ver los corpúsculos de Meckel, los corpúsculos de Krauss, vamos a tener el frío, que son los corpúsculos si ustedes ponen la mano sobre el hielo o van a percibir esa sensación de frío, lo va a percibir por medio de los corpúsculos de Krauss. Y el calor, los corpúsculos de Ruffini. Entonces, vamos a ver aquí las vías ascendentes o sensitivas. Nos acordamos, acá a la izquierda tengo el dibujo de las vías ascendentes, ¿verdad? Vamos a acordarnos con la flechita. Tenemos a Gol y Burdage. Se caracteriza dentro, acá tenemos en la parte posterior, en el asta posterior. En la zona posterior vamos a ver la zona de Gol o Gracil, Burdage con el informe. Nos acordamos si hay pino cerebeloso dorsal, hay uno ventral, y si hay una vía espinotalámico, que es lo que es la parte sensitiva, hay una lateral y una anterior. Pero vamos a hablar de la lateral. Vamos a hablar de esta. ¿Qué pasa si nosotros tenemos, como les decía, es la vía ascendente? Entonces, ¿dónde vamos a encontrar nosotros? Nos acordamos de la primera neurona. Acá no hablamos de motoneurona porque estamos hablando de sensibilidad. Nos acordamos de la primera neurona. ¿Y dónde está la primera neurona? Está a nivel del ganglio raquídeo. Está acá. Entonces, ¿qué vamos a ver? Supongamos que nosotros tocamos la mano, llevamos la mano sobre una zona caliente. Entonces, la percepción, y si nos llevamos a la zona caliente, ¿cuáles van a ser las terminaciones que van a ver la zona, por ejemplo, de frío-calor? Vamos a hablar de Krauss o de Ruffini, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de las zonas térmico-dolorosas, que es Krauss, Ruffini, frío y calor, y los nociceptores de las zonas dolorosas. Entonces, ponemos la mano sobre algo caliente o algo que nos produzca dolor. ¿Qué va a pasar? Ese estímulo va a ser llevado hacia la primera neurona, que está a nivel del ganglio raquídeo, a nivel de la médula. Luego, va a irse hasta la segunda neurona. ¿Y estas neuronas dónde las vamos a encontrar? Las vamos a encontrar en la asta posterior. Acá algo importante, la médula está formada por una zona gris y una zona blanca. Entonces, esta va a ir hasta la segunda neurona y esta segunda neurona las vamos a encontrar en el asta posterior. Pero va a suceder de que luego se cruza, si vamos a ver, pasa por el lado medio hasta la zona espinotalámico, que acá la vamos a observar. Y se dirige a la zona espinotalámico lateral. En esta zona espinotalámico lateral va a subir y va a dirigirse hacia el tálamo. En el tálamo nosotros vamos a encontrar la tercera neurona, en la zona específica de ventral posterolateral. Y acá este está dentro de la corteza frontal y va a emitir la orden a nivel de la corteza frontal. ¿Cuál va a ser la percepción que va a tener el cerebro? Mi mano está tocando algo caliente o algo que me está haciendo daño y me está causando dolor. La corteza lo que va a decir es retira. Entonces lo que voy a hacer es retirar la mano para evitar que lo que me está haciendo daño prosiga haciendo daño. Entonces, todo esto va por una vía. La primera motoneurona, la percepción del dolor o del estímulo térmico, calor o frío,
que son por los disectores, Krauss o Ruffini. Luego vamos a la segunda neurona, el asta posterior, va a la zona espinotalámico lateral y luego sube a la tercera neurona que está en la zona del tálamo. Ahí recién encuentra la respuesta. Este es el efecto. Acá vamos a encontrar el efecto. Ahí vamos a encontrar el efecto. Y acá vamos a encontrar la orden que va a decir ejecuta, retira la mano. Ese es con respecto al espinotalámico lateral. Pero vamos a ver la zona o la vía espinotalámica ventral. ¿Y qué ve la vía espinotalámica ventral o anterior? Ve el tracto grosero o presión. Por ejemplo, nos vamos a la vía espinotalámica ventral o anterior. Nos vamos acá. Ya vimos la vía espinotalámica lateral. Ahora nos vamos a la vía espinotalámica ventral. Vamos a ver el tacto grosero y la presión. Igual, el estímulo. Este es el receptor. Nos vamos a la primera neurona que está el ganglio raquídeo. La segunda neurona que está en el asta posterior, en la zona gris. Y luego decusa hacia la zona anterior. Hacia la zona anterior. Y luego va hasta la tercera neurona. Es lo que normalmente pasa. Pero ¿qué ocurre si hay algún daño a nivel de la zona espinotalámico anterior? Vamos a perder la sensación del tacto grosero. Si ocurre por debajo de esta zona, va a ser en la zona contralateral. ¿Por qué? Porque ya aquí se decusó. A diferencia de la motora se decusa, empieza desde arriba, se decusa el bulbo raquídeo y se va a la zona contralateral. Acá se recibe la sensación, la percepción, llega hasta la segunda neurona y aquí en la decusación va a ser en el lado contrario, va a ser en el lado contrario de la médula y se dirige hacia el tálamo. ¿Qué es lo que cuál es la respuesta? La pérdida del tacto grosero de la zona contralateral. Ojo, por debajo de la lesión, por encima de la lesión va a ser del mismo lado. Aquí es lo que me faltó decirles. En la zona espinotalámico lateral, ¿qué pasa si ocurre pasada la decusación? Se va a percibir en la zona contralateral por debajo de la lesión. Ahorita que hagamos ejemplos me van a entender. Vamos a hablar de la zona propioceptiva consciente. ¿Y quién lo da esa zona propioceptiva y consciente? Lo da la vía de Golgi-Burdach. Y la vía de Golgi-Burdach, ¿qué es lo que da? El tacto fino, el discriminativo. Esa formación de pinza, esa sensación, esa percepción más delicada que tiene nuestro cuerpo. Acá, ¿cuáles las vías que sigue? Tenemos la sensación o la actividad del tacto fino, tenemos un receptor, se dirige hacia el ganglio raquídeo y acá en Golgi-Burdach se dirige hacia la zona posterior donde tenemos la zona de Golgi-Burdach y luego se dirige. Aquí tenemos el segundo núcleo en la zona de Golgi-Burdach y luego hace su decusación. Ahí asciende por medio de la zona del lemnisco medio y llega. La tercera neurona se encuentra en el tálamo. La primera está en el ganglio raquídeo y la segunda neurona, de acuerdo a la vía, ¿qué es lo que cambia? La segunda neurona. Si se dan cuenta, la vía sensitiva cambia. La primera neurona a nivel del ganglio raquídeo y la tercera neurona a nivel del tálamo. Eso no cambia. Lo que cambia es la zona de ascendente o la zona donde va la vía, que es la segunda neurona. En las tres vías sensitivas que hemos visto, la segunda neurona es la que cambia. Aquí la segunda neurona está en el núcleo de Golgi-Burdach. Luego se decusa y asciende. Las características es que las tres van a decusarse. Las tres vías se van a decusar. Y hasta la zona del tálamo.
¿Y qué ve la zona de Burdage? Por ejemplo, ve la sensibilidad de los miembros superiores por encima de de la T6. ¿Y qué ve la vía de Wolf? La vía de Wolf ve la sensibilidad por debajo de T6. O sea, todo lo que está por encima de T6 lo ve la vía de Burdage y todo lo que está por debajo de T6, que son los miembros inferiores, la ve la vía de Wolf. Y acá vamos a hacer ejemplos si es que están lesionadas, cómo van a aparecer las lesiones a nivel de los miembros superiores o inferiores.